Muy buenas tardes a todos. Queremos aprovechar nuevamente esta oportunidad y agradecerles la atención que nos ofrecen para que a través de sus distintos medios podamos llegar a la ciudadanía con la intención de darles a conocer, continuar, digamos, con la información que el sábado pasado el gobernador del estado hizo respecto a los paquetes de apoyos económicos que se están diseñando en gobierno del estado con el objetivo de contribuir a temperar un poco el impacto que va a tener, que está teniendo ya en la economía tanto de las empresas como de las familias potosinas. Queremos el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente, que me acompaña aquí, que por supuesto estará también a disposición de ustedes para responder cuestionamientos. Queremos recordarles que el programa de apoyos está dividido en 4 segmentos importantes, uno que tiene que ver con los incentivos fiscales, del cual en un momento yo, un servidor Daniel Pedrosa, como secretario de Finanzas, les daré alguna información. También la parte de los apoyos económicos que se dan básicamente a través de créditos por parte del sistema de financiamiento para el desarrollo del Estado. Algunos otros apoyos a sectores específicos, tanto turismo, campo, también en materia agropecuaria hay apoyos importantes, y también al sector comercio. Después veremos la parte que tiene que ver con la infraestructura y adquisiciones del gobierno del Estado. El gobernador ha instruido para que no se detengan los procesos de pago y en la medida de lo posible podamos acelerar los procesos para cubrir los pagos que se hacen a los proveedores y contratistas. No se suspenderá ninguna de las obras que están ya en proceso, que están ya con presupuesto. Y finalmente la parte de los apoyos sociales, apoyos que tienen que ver sobre todo en materia alimentaria. Entonces, si me permite nada más rápidamente respecto a la primera parte, que es de incentivos fiscales, recordarles que se está ofreciendo la ampliación en el plazo para todos los contribuyentes del impuesto sobre nómina, para que no tengan obligación de pago en el mes de abril, mayo y junio de 2020 y que se pueda ampliar este plazo hasta el mes de julio. Y en el caso de empresas micro y pequeñas, que son aquellas que tienen 50 trabajadores o menos, no habrá pago alguno, no se causará el impuesto, es un incentivo fiscal por el 100% del impuesto que se pudiera causar. Todo esto tiene como finalidad el que las empresas puedan mantener su planta laboral, que puedan conservar a todos sus trabajadores o a la gran mayoría de ellos. Y también en materia del impuesto sobre hospedaje, considerando que el turismo va a ser uno de los sectores más afectados, más directamente dañados con esta contingencia sanitaria, se está ofreciendo un incentivo también del 100% para todos, aquí es general, para todos los hoteles del Estado, para que ofrezcan sus servicios sin que se cause este impuesto, que como ustedes saben lo paga el huésped, el usuario de los servicios, pero que con ello se podría ofrecer un incentivo para que se recupere la actividad turística lo más pronto posible. Estamos también ampliando el plazo en materia de los pagos de derechos por control vehicular, que originalmente vencerían el 31 de marzo, como sabemos, pasado mañana, y que con esto con esto el plazo se extiende hasta el 30 de junio para que no tengan ninguna preocupación de pago de recargos y multas las personas que son sujetos de esta contribución, y sobre todo también considerando que por motivos de la contingencia sanitaria, por indicaciones de las autoridades en materia de salud, se ha decidido cerrar definitivamente las oficinas recaudadoras de todo el Estado, por lo menos hasta el 20 de abril. Dependerá obviamente de la evolución que esto tenga y esperaremos la indicación de la autoridad en materia de salud si podemos reanudar operaciones a través de las oficinas recaudadoras el 20 de abril. De no ser así, pues tendremos que anunciar alguna otra disposición, pero finalmente el plazo de pago lo tenemos hasta el mes de junio. Y además el incentivo también para quienes hagan los pagos a través de los medios electrónicos,
tendrán el 20% de descuento quienes utilicen la página de la Secretaría de Finanzas para hacer sus pagos, los cuales son de manera totalmente segura. Se están ofreciendo también estímulos al sector del transporte, dado que es muy importante que en esta época se mantenga también este servicio, también el del 100% del impuesto sobre nómina y además en el caso de los derechos por referendo y revista, que muchos de ellos ya pagaron el de 2020, se les dará un crédito fiscal para que se pueda aplicar al pago que corresponda en el ejercicio 2021. A los ayuntamientos también se les está haciendo un beneficio, un estímulo fiscal por el 100% del impuesto sobre nómina, no solamente de este año, sino de los años anteriores para quienes tengan adeudos 2017, 2018, 2019 y 2020, para que esos recursos puedan ser destinados a cubrir las necesidades que esta contingencia está teniendo en la parte sanitaria y también para que puedan ellos ofrecer estímulos también y apoyos a sus comunidades. Finalmente, también señalar que los procedimientos de fiscalización y de ejecución o cobro de créditos fiscales anteriores ya vencidos quedan en suspenso también hasta el 30 de junio para que las empresas y los demás contribuyentes no tengan la presión en estos momentos de atender estos procedimientos. Estamos a sus órdenes. Iniciamos con una pregunta de Omar Niño a través de la plataforma de internet. Omar. A los secretarios, yo tengo, hay muchas dudas en la gente y yo le quiero preguntar si dentro de estos paquetes, de este paquete económico que ha presentado el gobierno del estado, mi pregunta es si existen apoyos específicos para gente que no tiene un sueldo fijo. Estamos hablando de todas las personas que en esta contingencia realmente pues no van a tener ni siquiera para comer, como son la gente que trabaja en los camiones urbanos, la gente que trabaja en los taxis, los meseros, los boleros, todo este tipo de gente. ¿Se ha pensado en ellos y existe algún apoyo para ellos o por el momento no tienen apoyo para este tipo de personas que no tienen un sueldo fijo? Sí, gracias, buenas tardes, gracias Omar por tu pregunta. Muchos de ellos los hemos denominado el autoempleo y así los denomina también el CIFIDE, el Sistema de Financiamiento, y entran junto en esta primera gran bolsa que hablaba el gobernador la semana pasada, el sábado, en los créditos de hasta 10,000 pesos, en los cuales no hay una garantía hipotecaria y tampoco hay una garantía prendaria. Es el esquema que maneja el CIFIDE. De hecho, él mismo ya está preparando tener atrás de donde están las instalaciones del CIFIDE en algunos terrenos que estarán rentando para poder tener una sana distancia la gente que estaría en este tiempo acercándose al CIFIDE. Me comentaba el director también que los siguientes, parte de esta bolsa de hasta 10,000 pesos a tasa cero es justamente ese mercado. Y me comenta que está esperando entre el 6 y el 8 de abril que ya pueda tener los convenios firmados y también los recursos listos, es decir, la siguiente semana, nada más este tema de una semana más que esté listo para poder arrancar ese programa, el de hasta 10,000 y el de hasta 50,000 pesos. El tercer programa, que es para empresas ya pequeñas y medianas, se basa en un fondo que tenemos en Afinsa y otra casa de bolsa, que este fondo ya está listo, ese ya está a disposición en el CIFIDE. Quien esté interesado, son algunas tasas preferenciales. Si es menos de 2 millones de pesos, es solamente una garantía prendaria, no es una garantía hipotecaria. Puede ser que haya un recurso adicional a los 2 millones y medio de pesos, y entonces sí el CIFIDE pondrá con sus reglas la posibilidad de hacerlo, pero con una garantía hipotecaria en esos montos grandes. Pero basado en la pregunta original que me haces, Omar, que nos haces, sí debería estar en este rubro de hasta 10,000 pesos, que es justamente lo que hace el CIFIDE en todos los 58 municipios, también con el programa que tienen ellos desde hace muchos años. La siguiente pregunta, Abelardo Medellín Pérez, de la Orquesta, para el secretario de Desarrollo Económico.
¿considera necesario el solicitar al gobierno federal que adquiera deuda externa para poder solventar económicamente los apoyos y mecanismos para combatir los estragos económicos que pueda provocar la contingencia contra el COVID-19? De no creer lo necesario, el superávit primario bastará para sostener los apoyos que se necesitarán a nivel país. Bueno, a ver si me permiten hacer un comentario respecto a esa pregunta. Como se hizo del conocimiento hace algunos días, el Congreso de la Unión ya autorizó al gobierno federal la constitución de un fondo por 180,000 millones de pesos, precisamente para hacer frente a la contingencia. Este fondo realmente se va a constituir apenas y muy probablemente se tenga que recurrir al financiamiento para poderlo cubrir. Es decir, estos 180,000 millones de pesos no es que los tenga guardados en algún lugar el gobierno federal, sino que tendrá que recurrir al endeudamiento, ya sea con la banca comercial, ya sea con banca internacional o a través de la emisión de títulos valor, que estos puedan ponerse a disposición del público inversionista y con eso el gobierno pueda acceder a estos recursos. No tenemos todavía información respecto al manejo, a las reglas con las cuales se va a operar este fondo y si las entidades federativas vamos a tener alguna participación de estos recursos. Hemos estado en comunicación con la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por lo menos nos han asegurado que en el tema de las participaciones no habría ninguna disminución, aun cuando la recaudación federal pudiera disminuir como consecuencia también de la recesión o disminución en la economía. Esto nos da una tranquilidad porque con la situación ya que veníamos arrastrando desde el año pasado y a principios de este año ya se veía un panorama un poco negativo. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas tiene una cantidad ahora suficiente de 60,000 millones de pesos aproximadamente, pero no teníamos la certeza si fuera a ser suficiente este fondo. Ya con la información que nos han confirmado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creemos que no habrá por el lado de las participaciones ninguna afectación o ninguna disminución. Juan Hernández de Cuadratín, para el titular de SEDECO, ¿tienen contemplado que el total de apoyos y créditos alcance para todos los negocios y empresas que le soliciten? De no ser así, ¿qué es lo que harían? Sí, gracias. Voy nada más a completar un poquito la pregunta anterior. Yo creo que más allá también de la deuda anterior, de la deuda que se pudiera contraer para estos programas, parte de los principales indicadores y las principales plumas y los principales analistas económicos en el país han hablado también de focalizar y poder canalizar estratégicamente los recursos que se puedan conseguir. Un estimado, están entre el optimista y el pesimista, que hablan de un crecimiento para el 2020 al menos calculado el día de hoy de menos 3% a menos 6%. Hay algunos de menos 2.7% en este año. El peor escenario era menos 5.7%. Sin embargo, cada punto porcentual debe de estar costando cerca de 280,000 millones de pesos. Y no es que haya ese recurso como tal, sino que se pueden abrir algunas opciones que tiene el gobierno en términos de infraestructura, de licitaciones, y hay otra parte del sector energético que también nos ha mandado por oficio, el sector acerero, que nos han mandado por sus cartas diciendo si esto se lograra abrir, puede inyectarse inversión privada y eso se vuelve a detonar. Es decir, creo que hay otras maneras también creativas de poder traer recursos al país, que no necesariamente es a través de una sola deuda externa. En el caso de la pregunta de los créditos, por supuesto que estamos sacando una primera etapa, es una primera fase con un esfuerzo de algunos de los fondos que se pudo conseguir con el CIFIDE y el mismo director lo ha logrado también con Nafinsa, con otra banca privada, con otras partes de un fideicomiso y los recursos propios. Vamos a esperar cómo transcurre esto y si es necesaria una segunda fase, habrá que volver a replantear otro esquema en donde pudiéramos conseguir nuevamente, que ya estamos viendo alguna posibilidad en caso de que no se logre tener suficiente gente que logre acceder a estos fondos. Creo que es una primera bolsa interesante, importante. Lo hemos visto además el comparativo en los demás estados. Yo tengo la relación de muchos de los estados
y son bolsas en algunos casos, hay estados más grandes por supuesto, pero el mismo caso de estados como Jalisco, su bolsa de préstamos es de 400 millones, acá traemos en ese sector de 250 millones, más los otros dos que suman 750 millones de pesos más o menos, y eso creo que sigue siendo una buena bolsa importante para el estado. Sin embargo, si no se alcanzara, estaremos buscando junto con el secretario de Finanzas, el director, encontrar otros fondos que se pueda lograr volver a exponenciar y poder encontrar recursos que pueda servir para todo este sector. Martín Rodríguez, para el secretario de Desarrollo Económico, ya hay fecha probable para la organización del foro de los 3 países integrantes del TEMEC, que inicialmente estaba programado para los días 6, 7 y 8 de mayo en el Centro de Convenciones. Y una segunda pregunta, variaciones en las condiciones de búsqueda de proveeduría con el clausulado del nuevo tratado de privilegiar empresas de la región para proveer a la industria automotriz. A ver, la primera pregunta del término del evento que es NASCO, que era los primeros días iba a ser 5, 6, 7 de mayo, que era el acuerdo NASCO, es la Asociación de Competitividad de Norteamérica, que en conjunto con el Estado y con el WTC estábamos pensando hacer este evento, estamos pensando seguir con este evento, con traer gobernadores de la región, teníamos gobernadores confirmados de Estados Unidos, 2 de Estados Unidos y 2 de Canadá, para poder hacer un foro en conjunto de logística, de la parte aeroespacial, energética, automotriz, etcétera, una serie de foros. También la misma Secretaría de Economía, el canciller Ebrard habían confirmado en ese momento. Hoy lo que estamos haciendo es posponerlo, no hay una fecha definida, seguramente será a finales de octubre o principios de noviembre, donde creemos que ya puede haber condiciones, no solamente que se lleve a cabo el evento, sino también que la gente, los empresarios, el personal que esperamos que pueda acudir, también estén en condiciones de poder libremente poder estar viajando y poder llegar. La segunda parte, nada más que no me quedó claro, Fabián. Solamente dice variaciones en las condiciones de búsqueda de proveeduría con el clausulado del nuevo tratado de privilegiar empresas de la región para proveer a la industria automotriz. Ese clausulado de las empresas de la región, cuando habla la región se refiere a Canadá, Estados Unidos y México. Cuando dice la región en este clausulado del nuevo TEMEC, por supuesto, la estrategia es que todos los 3 países, en el caso del sector automotriz, puedan pasar a un mayor porcentaje, al 75% de origen de su proveeduría regional. Y lo que ha pasado es, por supuesto, las grandes empresas que tenían, las europeas o las asiáticos, todavía había una gran importación de Asia o de Europa hacia Norteamérica, y ahora con este nuevo acuerdo comercial lo que estamos viendo es que muchos de estos proveedores básicos estén teniendo que llegar y tengan que buscar en Norteamérica establecerse para poder cumplir, en el caso de las armadoras, con este mínimo número porcentaje que necesitan. Incluso todavía no solamente es suficiente cumplir con el porcentaje, sino que hay 7 componentes básicos en el TEMEC que tienen que forzosamente cumplirlo, la parte de transmisiones, motores, etcétera, y esos 7 tienen que estar obligadamente en ese porcentaje. Entonces, la estrategia pues sigue siendo tratar de las grandes empresas, en el caso de la automotriz, armadoras, las que tenemos en México, pedirle que sus proveedores puedan encontrar en México, más allá que en Estados Unidos o Canadá, darle las condiciones en el país a que puedan encontrarlo aquí en el caso de México, ¿no? David Medrano, del periódico Express, para el titular de SEDECO, ante una muy posible baja en la demanda de automóviles, BMW y General Motors les han dicho si ajustarán a la baja su producción, en qué porcentaje y cómo desaceleraría al clúster automotriz una medida de esta naturaleza, y con el secretario de Finanzas, además, cuáles serían los requisitos o condiciones que deben cumplir los interesados en ser beneficiarios con las condonaciones de impuestos al hospedaje y sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. ¿Cuántos podrían ser los beneficiarios? Sí, primero que nada dependemos, en la opinión de muchos autores también que comparto, la reactivación de la economía, sobre todo la parte de manufactura automotriz, vamos a depender en gran medida de lo que sucede en Estados Unidos.
No sirve de nada tener un inventario enorme de vehículos ligeros en México cuando no hay un consumidor en México, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo que lo esté pidiendo. Creo que cuando se reactive la economía americana, creo que ese va a ser el bastión de que nos va a jalar en términos de esa demanda que estarán ellos solicitando. Entonces sí, creo que México podrá prender la maquinaria que teníamos en términos de manufactura de cualquier industria y poder estar surtiendo lo que necesitan en Estados Unidos, en México o en Canadá principalmente. Hay un estimado que en Estados Unidos hablaba de 17 millones de vehículos ligeros que se construyen, se fabrican al año. Hay algunas, la Asociación también Automotriz está hablando de 1 millón de vehículos menos en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, es la parte muy conservadora y hay otros escritos que hablan de 3 millones, hasta 3 millones o 3 millones y medio menos de vehículos, es decir, casi un 20% menos de consumo y de fabricación de vehículos en Estados Unidos. Eso, por supuesto, creo que será un índice o un parámetro a lo que pudiera estar sucediendo en la industria en México en cualquier marca, no solamente las 2 plantas que tenemos en San Luis Potosí. Creo que en general todavía no hay una postura oficial de AMIA o de la Asociación Nacional de la Industria Automotriz, de ANIA. Sin embargo, creo que va a estar muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, es decir, alrededor del 10 o el 20% menos de vehículos que se estarán produciendo en Norteamérica. No hay una expectativa, por supuesto que esto afectará como cascada y por la industria que representa a todos los proveedores de nivel 1, 2 y 3 en lo que implica el fabricar un vehículo automotor. Por lo que respecta a la pregunta que tiene que ver con los incentivos fiscales, realmente no habrá ningún trámite o requisito en particular que se tenga que cumplir. Sabemos que en el caso de todos los contribuyentes del impuesto sobre nóminas, que es sobre remuneraciones por servicios personales, no hay en estos meses obligación de presentar declaración para todos. En el mes de julio, que ya se renueve pues la obligación de presentar la declaración, quienes quedaron sujetos por el número de trabajadores, 50 o menos, a este estímulo fiscal del 100%, pues únicamente manifestarán en su declaración el estímulo equivalente al impuesto que se hubiera causado y el resultado obviamente será cero a pagar. En el caso de los contribuyentes del impuesto sobre hospedaje, allí también igual no hay obligación de hacer ningún trámite, ninguna solicitud. También en el mes de julio que se vuelva a tener obligación de presentar la declaración, pues únicamente habrá que anotar ahí el monto del estímulo fiscal, que será equivalente al impuesto que se hubiera causado, y el resultado igual será de cero. En los próximos días estaremos dando a conocer algunas reglas, en particular si fuera el caso, para facilitar a todos el entendimiento y conocimiento de estos beneficios. Sobre el número que estimamos esto pueda impactar positivamente, en el caso del impuesto sobre nóminas estamos hablando de más de 12,000 empresas que tienen 50 o menos trabajadores, que representan aproximadamente el 40% del padrón de este impuesto, que no tendrán obligación de pagar en estos 4 meses, que serán beneficiados con este estímulo fiscal. En el caso del impuesto sobre hospedaje, que es general, el incentivo para la totalidad de los contribuyentes, que son alrededor de 335 hoteles en todo el estado que son sujetos de este impuesto sobre hospedaje, igual todos ellos quedarán dentro de este estímulo que se ofrece. Jaime Hernández, del periódico Pulso. El excedente de ingresos de más de 2,000 millones de pesos que se registró en 2019, según la cuenta pública estatal, ¿se ejerció en su totalidad el año pasado? ¿No queda un remanente que pueda utilizarse en esta emergencia? Sí, esos recursos adicionales, como fue reportado en la cuenta pública, ya tuvieron su destino, su aplicación. Una buena parte se fue a pago de deuda y de pasivos, fueron transferencias también a organismos descentralizados, parte también a infraestructura, que se requirió que se destinaran también algunos ingresos adicionales, todo esto dentro del marco de la Ley de Disciplina Financiera, que precisamente permite al Estado el utilizar estos recursos adicionales. Una parte mucho menor, la más baja, se destina a gasto de operación, pero la mayor parte es transferencias, pago de pasivos, pago de deuda y infraestructura. En este momento no tenemos un remanente o un fondo que se haya
generado con esos ingresos adicionales, así es de que estamos haciendo frente ahora a esta contingencia y con todos estos apoyos que se van a requerir con los recursos presupuestales que tenemos hasta el momento. Alejandro Torres del Grupo Global Media, secretario de Finanzas, ¿en cuánto estiman que bajará la recaudación proyectada en la Ley de Ingresos 2020, derivado de las condonaciones de impuestos que harán dentro del paquete que presentaron este fin de semana en impuestos sobre nómina e impuestos sobre hospedaje? En general, ¿cuánto menos esperan recaudar este año debido a la contingencia? Bueno, una parte que podemos hacer el ejercicio del cálculo de lo estimado que estos estímulos fiscales van a representar, tanto en el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, los derechos de cambio de propietario, que también es importante señalar, hay un estímulo importante para quienes hagan operaciones de compra-venta de vehículos usados, también quedarán exentos de este impuesto estos 4 meses, y los derechos que también se pagan por control vehicular a través de las plataformas electrónicas. Todo esto nosotros estimamos que va a tener un impacto entre 150 y 170 millones de pesos. Esto es parte de lo que se ha sumado, digamos, al total de apoyos que está ofreciendo el gobierno del Estado. Ahora, si el problema de la contingencia se prolonga y la economía tiene que pasar por un proceso de recuperación más largo, seguramente habrá también otro tipo de impacto en la recaudación que nosotros ahorita todavía no podemos predecir, puesto que no sabemos cuánto pueda durar esta etapa. Sin embargo, es parte de lo que nosotros consideramos necesario hacer para que la gente conserve, obviamente, su salud, es lo más importante. Si hay que hacer estas medidas de distanciamiento social y de permanecer en casa, es prioritario, digamos, al tema económico y el tema de recaudación. Para nosotros, primero está obviamente la salud de los potosinos. Finalmente, Emilia Monreal, de Plano Informativo, si pueden detallar la campaña Consume Potosino, el objetivo y si se van a promover cuántos negocios o cómo va a funcionar y cuántas empresas se han sumado más a el programa hecho en San Luis Potosí. Y para el secretario de Finanzas una pregunta: ¿cuántas empresas pagan el impuesto, el ISN? ¿Cuánto se recauda? ¿Cuánto es el 1% al realito y el 0.5% al fideicomiso? Bueno, la primera parte, la campaña de Consume Potosino, que está el hashtag Consume Potosino, es una campaña que en conjunto con las cámaras empresariales, con las principales cámaras empresariales y asociaciones empresariales, organismos empresariales, estamos lanzando en el esquema de poder promocionar que toda la gente que está en el estado de San Luis Potosí pueda dar preferencia en sus insumos, en sus consumos, a lo que tenemos en los establecimientos en todo el estado. No solamente es, por supuesto, lo que se fabrica necesariamente en el estado, sabemos que hay muchos insumos que vienen de otros lados, pero el llamado y el mensaje es a que se pueda estar dando preferencia a proveedores locales en términos de manufactura, clientes locales, a poder consumir lo que tenemos en las tiendas locales, que ha sido además una campaña creo que muy solicitada también por toda la gente, sobre todo los micros negocios en el estado, y nos estamos sumando todas las cámaras junto con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. En el caso de hecho en slp.mx, que es el directorio que tenemos público, que es el hecho en San Luis Potosí, ese directorio tenemos hoy cerca de 450, teníamos casi 600 empresas hace un par de meses que lanzamos la segunda versión de esta página, y de esos meses hacia acá tenemos casi 500 empresas más. Ya logramos tener más de 1000 y cachito empresas registradas en hecho en SLP. El siguiente nivel, que ahora será la tercera etapa de esta plataforma de hecho en SLP, estoy por cerrar con una plataforma nacional que trata de poder hacer este intercambio virtual con proveedores y con clientes a nivel nacional. Tiene un costo y estamos buscando justamente que todas las empresas que estén dados de alta ya en el directorio de hecho en SLP puedan automáticamente migrar a esta plataforma y tener la ventaja de poder estar en este intercambio virtual de proveeduría y de posibles clientes. Es decir, todos los que se puedan dar de alta de una vez en la página de hecho en slp.mx
tendrán hoy el acceso, espero en un par de semanas cerrarlo, poder tener el acceso a esta plataforma nacional que estamos negociando. Algunos estados solo tienen acceso a 300 unidades económicas, nosotros ya tenemos casi más de 1,100 y estoy tratando de que todas tal cual las que están ya puedan ser automáticamente migradas a esta plataforma nacional y tener una opción más gratuita de poder tener este intercambio es empresas de todo el tipo, ¿no? Micros, pequeñas, medianas, grandes, de servicios, de manufactura, etcétera, ¿no? Es más o menos como usted. Por lo que hace al impuesto sobre nóminas, impuesto sobre remuneraciones por servicios personales, tenemos registrados nosotros sobre 26,200 contribuyentes, empresas o patrones que pagan este impuesto. El beneficio que se está ofreciendo es para las empresas micro y pequeñas, es decir, aquellas que tienen 50 trabajadores o menos, que calculamos nosotros serán alrededor de 12,000 empresas, un 40% del total del padrón. Sin embargo, en el monto de la recaudación total del impuesto, que como está previsto en la Ley de Ingresos de 2020, estimamos nosotros alrededor de 1,800 millones de pesos en total, esto representa una parte menor, es decir, el 60% del padrón, que son empresas que tienen más de 50 trabajadores, son las que más contribuyen a la recaudación. Esperemos que tampoco haya alguna afectación en estas empresas en cuanto a recortes y demás. Estamos haciendo todo lo posible con estos estímulos para que las empresas mantengan su planta laboral y con ello no se afecte de más la recaudación del impuesto. En total nosotros, como decía hace un momento, sí estimamos una disminución de los ingresos por los incentivos que estamos ofreciendo. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos del Estado no se verían afectados en principio, ¿no? Dentro de lo que es la recaudación del impuesto sobre nómina, obviamente está considerado los créditos que se pagan para el realito, la presa del realito, y BMW, el crédito que se contrató para ofrecer los incentivos a la empresa. Esto está perfectamente asegurado, no hay ningún riesgo de que se deje de cubrir estos compromisos que tiene el gobierno del Estado, así es de que en todo caso la disminución del impuesto sobre nómina y la parte de excedente que se destina al fideicomiso para el desarrollo económico pudiera no ser lo esperado, pero tampoco esperamos o confiamos en que no haya una disminución importante. Pues muchas gracias a todas y a todos por su participación en estos ejercicios informativos. Excelente día y les recordamos mantener y fortalecer todas las medidas preventivas.